Leyeron el testamento de mi padre sin mí. Ninguna llamada, ningún mensaje. Solo una pequeña y silenciosa reunión mientras yo hacía fila en la farmacia recogiendo los analgésicos que él nunca llegó a terminar. Dijeron que no era necesario que estuviera allí. Dijeron que no lo entendería. Pero lo que no sabían, lo que ninguno de ellos sabía, era que mientras ellos bebían vino y compartían mentiras, yo sostenía en mis manos las verdaderas escrituras. La firma de mi padre, mi nombre en cada página. A ellos les dejó la ceremonia. A mí me dejó la verdad. Me llamo Ben. Y si alguna vez has sido marginado por las mismas personas que una vez te llamaron familia, esta historia es para ti. Antes de compartir mi historia, me encantaría saber que estás aquí conmigo y que me escuchas. Comenta "te escucho" abajo o dime de dónde eres. Me encanta saber hasta dónde llega mi historia. A veces, saber que alguien está ahí marca toda la diferencia. Gracias. Y ahora, déjame contártelo todo. Enterraron a mi padre sin mí. Ni siquiera me dijeron que había un funeral hasta que recibí una llamada de la señora Ruby, la anciana vecina con las campanillas de viento y las peonías. No dijo mucho, solo que fue un servicio agradable y que era una lástima que yo no estuviera allí. Así fue como me enteré. No por Diana, no por Tyler o Grace, sino por la mujer de al lado. Conduje de vuelta a Riverdale a la mañana siguiente. Habían pasado 5 años y ni un solo paso me pareció desconocido. Las curvas, el viejo restaurante que todavía tenía el letrero de neón, abierto 24 horas, parpadeando a medio morir. Los árboles a lo largo de la calle Brier que mi padre siempre decía que le recordaban a Vermont. Salí de Denver antes de que saliera el sol y para el mediodía ya estaba aparcado frente a la casa que solía llamar hogar. Ahora simplemente se veía estéril, impecable, como si ya nadie viviera realmente allí. Diana abrió la puerta como si no me esperara, aunque definitivamente lo hacía. No me abrazó, solo inclinó la cabeza y dijo, «Oh, ¿viniste?» «Sí», dije. Me enteré de lo de papá. No se movió para dejarme entrar. Pensé que tal vez ya no querrías involucrarte. Después de cómo terminaron las cosas. Entré de todos modos. La casa olía diferente, menos a humo de puro y madera vieja. Y más a limpiador de lavanda y silencio escenificado. Mi habitación, antes llena de pósteres de planos y libros apilados en el suelo, ahora era un trastero. Habían metido mis cosas en cajas, etiquetadas como Ben. Me dijeron que podía dormir en la habitación de invitados, es decir, el sofá del salón, técnicamente. Esa noche me senté en el porche, en el mismo lugar donde papá solía sentarse después de cenar, fumando un puro y garabateando notas en un diario maltrecho. Intenté recordar lo último que me dijo. No fue amable, pero fue honesto. Habíamos discutido sobre el proyecto de la ribera. Él quería parques comunitarios, viviendas transitables, diseño sostenible. Diana y sus hijos querían vender el terreno a un promotor de lujo y cambiarle el nombre. Ya no entiendes cómo funciona esto, dijeron. Piensas como un soñador. Recuerdo estar en ese mismo vestíbulo y gritar, no se trata del beneficio. Se trata de la gente, antes de cerrar la puerta de un portazo detrás de mí. Pensé que llamaría. No lo hizo. Pensé en contactarlo. No lo hice. Ambos dejamos que el silencio se alargara demasiado. Y luego terminó, sin una segunda oportunidad. Ahora estaba aquí, durmiendo bajo un techo que solía ser mío, rodeado de gente que me veía como una sombra en su historia perfecta. No me querían aquí cuando él estaba vivo. Desde luego, no me querían aquí ahora que se había ido. Y fue entonces cuando me di cuenta. No solo me habían excluido del funeral. Me habían excluido mucho antes. Y yo se lo había permitido. La cena fue incómoda, tensa, del tipo en que todos hablan por encima de los demás solo para no tener que escuchar lo que nadie está diciendo realmente. Tyler hablaba sin parar de Stonegate Capital, diciendo que había programado una llamada con ellos para la semana siguiente para finalizar la transición. Gracias sentía, apenas ocultando su emoción. Y Diana, bueno, ella se sentó a la cabecera de la mesa, bebiendo vino como si ya hubiera ganado la partida. Pronto consolidaremos las propiedades, dijo, optimizando la cartera. Los terrenos de la ribera son el mayor activo que queda. Levanté la vista.
¿Vais a vender la ribera? Tyler se rió entre dientes. Es solo tierra, Ben. Deberías saber mejor que nadie lo poco que importa el sentimentalismo en el desarrollo inmobiliario. Es más que tierra, dije. Él se encogió de hombros. Eso no es como lo ven los inversores. Me disculpé antes del postre y subí al segundo piso, mis pies me llevaron casi instintivamente al viejo estudio. La puerta crujió al abrirse como si no la hubieran tocado en meses, quizás años. Olía a cedro, a polvo y a algo más tenue. Humo de puro, tal vez, o un recuerdo. Los libros todavía llenaban las estanterías, aunque no tantos como antes. Pasé la mano por los lomos hasta que uno me llamó la atención. ¿El Principito? El mismo ejemplar que papá me regaló cuando cumplí 16. Escribió dentro, lo esencial es invisible a los ojos. No lo olvides nunca, Ben. Lo abrí. Doblada entre las páginas centrales había una nota escrita a mano, K309, Banco Riverdale First, combinación 194.722, y luego, con la letra de papá, si estás leyendo esto, es probable que me haya ido. Busca a Franklin. Franklin. No había oído ese nombre en años. Solía ser la mano derecha de papá. Su solucionador de problemas, su cerebro y, a veces, su corazón cuando papá era demasiado orgulloso para mostrarlo. Hice prácticas con él cuando todavía creía en el negocio familiar. Si alguien sabía de qué iba todo esto, era él. A la mañana siguiente, entré en el banco Riverdale First como un hombre siguiendo las huellas de un fantasma. Le di la nota a la gerente. No hizo preguntas, solo me condujo por el pasillo hasta una caja de seguridad. Dentro había 4 cosas, una unidad USB, una gruesa carpeta de manila etiquetada como activos inmobiliarios, propiedad revisada, un documento notariado que creaba el Leary Legacy Trust y me nombraba a mí, Benjamin Leary, como único beneficiario, y una carta. Sin sobre, solo una hoja de papel doblada con mi nombre en la parte superior. Tenías razón. Ellos solo ven números. Tú ves a las personas. He tomado mi decisión, Ben. Te he elegido a ti. No dejes que conviertan esto en otro imperio en venta. Protege lo que construimos. Me quedé sentado en la fría bóveda del banco, sosteniendo una verdad que nadie más en esa casa conocía. Pensaban que lo tenían todo. Pensaban que yo era la nota a pie de página en su historia de herencia. Pero mi padre les dejó la ceremonia. A mí me dejó el alma. La oficina de Franklin todavía olía a madera de pino y papel viejo, un aroma que no me había dado cuenta de que extrañaba hasta que entré. Estaba sentado detrás del mismo escritorio de nogal rayado que recordaba de veranos pasados. Pero hoy se veía diferente. Cansado, cauteloso, y sin embargo, resuelto. No perdí el tiempo. Tú lo sabías, dije. Él asintió lentamente y deslizó un delgado archivo sobre el escritorio. Dentro había correos electrónicos impresos entre él y mi padre. Docenas de ellos. Algunos eran solo reflexiones, preguntas sobre la estructura, pero muchos eran clarísimos. Vincent Leary quería sus activos fuera del alcance de Diana. La voz de Franklin era baja. Hace 2 años, tu padre comenzó a reestructurar en silencio, con cuidado. Sacó los activos principales, Riverfront, Broadway Lofts, Leary Plaza, The Leary Development y los puso bajo Leary Legacy Holdings. Tú, Ben, eres el único beneficiario. No hablé. Simplemente seguí leyendo. Escrituras, formularios de transferencia notariados, correos electrónicos con marcas de tiempo, copias escaneadas de pagos de impuestos a la propiedad, todo legítimo. ¿Lo sabe Diana?, pregunté. No, dijo Franklin. Y cuando se entere, no jugará limpio. La palabra se asentó pesadamente en mi pecho. ¿Y Harold?, pregunté. La mirada de Franklin se volvió distante. Solía ser leal a tu padre, pero Diana le echó el guante hace años. Ha estado controlando el flujo, reuniones, archivos, incluso la atención médica. Las piezas empezaban a encajar. Mi ausencia no había sido una casualidad. Había sido orquestada. Querían borrarme del cuadro antes de que la tinta se secara. Y ahora, sabiendo lo que yo tenía, probablemente no se detendrían ante nada para proteger su ilusión.
Hay algo más, añadió Franklin, con la voz tensa. Ya han redactado un acuerdo de venta con Stonegate Capital. Riverfront está sobre la mesa. La firma está programada para el día después de la lectura del testamento. Sentí como una rabia lenta se encendía en mi estómago. Se suponía que esa tierra debía estar protegida. El sueño de mi padre de construir viviendas asequibles con parques, escuelas, verdaderas raíces comunitarias. Stonegate quiere condominios de lujo, continuó Franklin. Acceso a muelle privado, sin infraestructura pública, sin memoria de lo que se suponía que debía ser. Asentí. Entonces, supongo que al final sí que me presentaré en esa lectura del testamento. Pero mientras recogía los archivos, Franklin se detuvo. Hay más. Señaló una carpeta diferente, una que no había notado antes. Dentro había escaneos de documentos más antiguos, de 2019 y 2020. Entre ellos, un poder notarial con la firma de mi padre y la de Tyler. Mira esta fecha, dijo Franklin. Tu padre se estaba recuperando de una cirugía esa semana, sedado, apenas consciente. Me golpeó como una bofetada. Tyler había falsificado documentos legalmente vinculantes. Si probamos esto, dijo Franklin, se enfrenta a cargos de fraude, posiblemente criminales. Salí a la fría noche, con la cabeza dándome vueltas. Pensaban que yo estaba fuera de juego, pero estaba muy vivo. Y ahora tenía la documentación para demostrarlo. Pensaban que había vuelto por venganza. Estaban equivocados. Había vuelto para restaurar lo que era mío. El vestíbulo del bufete de abogados de Harold Stevenson era silencioso, casi estéril. Entré directamente, vistiendo el traje azul marino oscuro que mi padre me compró cuando presenté mi primera propuesta al Ayuntamiento de Portland. Todavía me quedaba, apenas. Los ojos de la recepcionista se abrieron de par en par cuando dije mi nombre. No me informaron de que asistiría, tartamudeó. Ya somos dos, respondí. Harold salió momentos después, con el rostro congelado a media sonrisa cuando me vio. Ven, dijo con cuidado. No te esperaba. Estoy aquí, dije con calma. Y tengo todo el derecho a estarlo. Sus ojos se desviaron hacia la carpeta que tenía en la mano. No hay necesidad de montar una escena, murmuró. No hay ninguna escena, respondí. Solo está la verdad. Dentro, la sala de conferencias bullía con suaves conversaciones. Diana con un traje pálido, Tyler holgazaneando como si fuera el dueño del lugar. Rachel mirando su teléfono. Algunos familiares lejanos levantaron la vista, confundidos, cuando entré. La expresión de Diana se agrió al instante. Vaya, mira quién ha decidido aparecer finalmente. Qué curioso, dije. Pensaba que esta era una lectura familiar. Harold se aclaró la garganta, señalando las sillas. Empecemos. Pero antes de que pudiera alcanzar la pila de documentos, Diana metió la mano en su bolso y sacó una carpeta brillante. Ha habido una adenda reciente, dijo, con una voz dulce como el veneno. Vincent la firmó el año pasado. Aclara la sucesión. Tyler hereda Leary Development en su totalidad. Harold dudó. Vi cómo se le tensaba la mandíbula, pero asintió. Sí, tengo esto en mis archivos. No dije nada. Simplemente saqué mi portátil de la mochila y le di al play. La voz de mi padre llenó la sala. Firme, segura, inequívocamente lúcida. Soy Vincent Leary. A fecha de hoy, he transferido legalmente todos los activos inmobiliarios de Leary Development a un fideicomiso separado, Leary Legacy Holdings. Mi hijo Benjamin es el único beneficiario. Cualquier documento anterior queda sin efecto. La sala se quedó en silencio absoluto. El rostro de Diana se contrajo. Tyler se incorporó de un salto. Harold respiró hondo. Dado este vídeo y los documentos legales proporcionados, debemos proceder con la versión autenticada. Sacó un juego diferente de papeles, sellados y verificados por el tribunal testamentario. Benjamin Leary es reconocido como la parte controladora de Leary Development y sus participaciones asociadas. Nadie se movió. Nadie habló. Me levanté, colocando una segunda carpeta frente a Diana.
Estas son las escrituras de las propiedades. Firmadas, notariadas y registradas. La tierra que intentaste vender no es tuya para vender. Ella se abalanzó hacia adelante, golpeando la mesa con la mano. Esto es una farsa. Vincent no estaba en su sano juicio. La miré a los ojos. Hay un vídeo, una carta, un rastro de auditoría completo. Sigue presionando y llevaré esto a los tribunales. Preferiría no hacerlo, pero lo haré. Tyler parecía pálido ahora. Noté que sus dedos temblaban ligeramente mientras alcanzaba un vaso de agua. Después de la reunión, me quedé. Harold se demoró, visiblemente incómodo. Mientras guardaba los documentos, vi una nota adhesiva medio metida en un archivo, uno de los viejos contratos de Tyler. La saqué. Los términos enumeraban un contrato de arrendamiento comercial que nunca había visto, con efecto a partir del mes siguiente. Estaba firmado por Tyler, pero los términos eran brutales, casi predatorios. Hundiría uno de nuestros edificios más grandes bajo 10 años de deuda. Lo había firmado a espaldas de todos. Me guardé la nota en el bolsillo y salí del edificio en silencio. Afuera, el viento cortaba más que antes, pero no sentía frío. Sentía claridad. Ellos habían jugado su mano, y yo apenas estaba empezando. La oficina de Leary Development no había cambiado mucho. La misma moqueta gris, las mismas fotos enmarcadas de desarrollos urbanos que ya no se sentían como un hogar. Pero la energía había cambiado. Miradas frías me siguieron mientras pasaba junto a escritorios familiares. Como un fantasma que regresa a una casa que ya no lo reconoce. Encontré a Mara junto a la fotocopiadora. Más mayor ahora, pero con la misma mirada aguda que recordaba. No habló al principio, solo asintió hacia el balcón. Vaciaron la oficina de tu padre la mañana después del funeral, dijo. Fotos enmarcadas, placas, incluso suspiros. Desaparecidos, como si nunca hubiera existido. Y planean vender Riverfront la próxima semana. Esa palabra, vender, me golpeó como un puñetazo. Se suponía que esa tierra nunca sería una mercancía. Se suponía que sería una comunidad. ¿Puedo acceder al servidor interno?, pregunté. Mara dudó, miró a su alrededor y luego asintió. Nunca borré tu antiguo usuario. Encontré un puesto de trabajo vacío y abrí el archivo de respaldo. Allí estaban, hilos de correos electrónicos entre Tyler y Stonegate Capital. En ellos, Tyler prometía una entrega limpia del terreno en 30 días. Diana figuraba como la representante legal. Busqué más y encontré el plano del proyecto. Habían desaparecido los parques y los paseos públicos. En su lugar, un puerto deportivo privado, salones en azoteas, villas VIP. El alma del proyecto destripada en favor del beneficio. Más tarde esa tarde, Mara me entregó una carpeta que había estado escondiendo en un archivador. Deberías ver esto también. Dentro había papeles firmados, uno fechado durante la última ronda de quimioterapia de papá, donde supuestamente había renunciado como presidente honorario. Conocía la letra de mi padre. Esta era la suya, pero temblorosa, como si hubiera sido coaccionado. Me lo dijo, susurró Mara. Sabía que estaban presionando, pero dijo una cosa una y otra vez, Ben volverá. Dile que no les tenga miedo. Escaneé y envié todo a mi abogado en Denver. Necesitaba un plan, uno que tuviera en cuenta cada contraataque. Esa noche, me reuní con Rachel en la vieja cafetería cerca de la calle Main. Llegó con una sudadera con capucha y gafas de sol, con la mirada nerviosa como alguien a quien siguen. Encontré algo, dijo. Se suponía que no debía guardarlo, pero lo hice. Sacó un pequeño cuaderno encuadernado en cuero. Estaba entre las cosas de papá. Mamá no lo vio. No se lo dije. Se me cortó la respiración cuando abrí la primera página. Era la letra de papá. Una entrada destacaba, a Tyler le falta juicio. Diana insiste en que es suficiente. Dice que la propiedad importa más que la visión. Me preocupa que esto deshaga todo. Rachel me miró y, por primera vez, no vi a la hija de Diana. Vi a una Leary. Si estás tratando de detenerlos, dijo, te ayudaré. Asentí, con el corazón latiendo con fuerza.
No solo los detendremos. Les recordaremos quién construyó esto. Esa noche, miré por la ventana del motel. Las luces de Riverdale parpadeaban como estrellas. Me di cuenta de que esto ya no se trataba de propiedades. Se trataba de proteger un legado. Y el mío acababa de empezar. A la mañana siguiente, Rachel y yo estábamos sentados con las piernas cruzadas en el suelo de su apartamento, rodeados de cajas de archivos. En algún lugar de las carpetas, enterrado bajo años de abandono, estaba el viejo portátil de papá. Polvoriento, pero aún funcional. Dentro, escondido en un directorio oculto etiquetado como personal, lo encontramos, un PDF llamado Addendum Final. Lo abrí. Era el mismo documento que Diana había presentado en la lectura del testamento, palabra por palabra, pero los metadatos revelaron la verdad. Había sido creado desde la cuenta de usuario de Tyler en un momento en que papá estaba hospitalizado. Envié el archivo a un especialista en forense digital en Denver. El informe llegó. El documento nunca había tocado el ordenador de papá. La firma fue copiada. El archivo, creado por Tyler. Era una falsificación. Una elaborada falsificación diseñada para distraer de la verdadera transferencia de poder que ya había tenido lugar. Necesitaba enfrentarme a Harold de nuevo. No respondía a las llamadas ni a los mensajes de texto. Así que fui a su casa. Abrió la puerta, con el rostro pálido. «Sé por qué estás aquí», dijo en voz baja. No esperé. Saqué un USB y reproduje una grabación. Era la voz de papá, temblorosa pero clara. «Nadie tiene permiso para alterar mi plan de sucesión. Lo he sellado. Todo ha sido transferido ya. Que así sea». Harold se hundió en su silla como si le hubieran dado un puñetazo. «Intenté mantenerme al margen», dijo. «Le debo algo a Diana. Ayudó a pagar el tratamiento contra el cáncer de mi esposa el año pasado. Pensé que podía mantenerme neutral». «La neutralidad no existe en una mentira», dije. Miró al suelo durante un largo rato antes de asentir. «Renunciaré como su abogado y entregaré los documentos finales de tu padre al tribunal». Cuando salí, el viento era más agudo, la calle demasiado silenciosa. Fue entonces cuando me di cuenta del todoterreno negro. Me había seguido desde casa de Harold. Giré la esquina, me metí en una librería y luego di un rodeo. El todoterreno seguía allí. Más tarde, un amigo en la oficina de registros de la ciudad confirmó que la matrícula estaba registrada a nombre de una empresa contratada por Stonegate Capital. Diana había ido más lejos de lo que esperaba, recurriendo a la vigilancia, la presión, las amenazas. Me di cuenta de que el juego ya no era legal. Se trataba de poder. Pasé las 2 noches siguientes preparando un dossier de prensa. No solo documentos, audio, vídeo, cartas escritas a mano, entradas de diario. Los envié a 3 periodistas locales de confianza. La historia estaba lista. Un hijo afligido descubriendo un complot para borrar el legado de su padre. En el momento en que se emitió, apareció la primera grieta en su muro. Ya no luchaba por una empresa. Luchaba por un hombre que creía en la comunidad, por un nombre que intentaron enterrar, por valores que llamaron anticuados. Pero, más que nada, luchaba por demostrar que el silencio no es lealtad y que algunos legados se niegan a morir. Era casi medianoche cuando Rachel me envió la copia escaneada a mi correo. «Asunto, tienes que ver esto». Lo abrí en la cama, la habitación apenas iluminada por una sola lámpara. El documento era un acuerdo de compra finalizado entre Diana y Stonegate Capital. Pero algo no encajaba. Ella había firmado el acuerdo, no como representante de Leary Development, sino como particular. Ese único detalle lo cambió todo. Saqué los viejos archivos de papá de la caja de almacenamiento debajo de mi cama del motel, hojeando los contratos y estatutos que dejó. En el acuerdo de fundación, había una cláusula: ninguna propiedad con uso comunitario designado puede ser vendida o transferida sin el consenso total de todos los miembros ejecutivos. Y yo, Benjamin Leary, todavía figuraba como accionista mayoritario y fideicomisario legal. No tenían nada. Hice algunas llamadas. Reservé un asiento en la reunión privada que Stonegate organizaba a la mañana siguiente en la Alianza Empresarial de Riverdale. Llegué 10 minutos antes.
Observé a través del cristal esmerilado cómo Diana presentaba con confianza el futuro de Riverfront, señalando representaciones de resorts, restaurantes de lujo, helipuertos. Esperé a que el proyector se atenuara y luego entré por la puerta con mi portafolio. La sala se congeló. Soy Benjamin Leary, dije, con voz firme. Y todo este proyecto es ilegal. Puse los documentos sobre la mesa. El contrato original de papá, mi control legal sobre Leary Legacy Holdings y la prueba de mi negativa a firmar cualquier consentimiento para esta venta. Los rostros de la junta directiva de Stonegate palidecieron. Uno de ellos, un joven ejecutivo con un elegante traje gris, miró a Diana y dijo, nos dijo que la junta era unánime. Diana intentó hablar, pero su voz se quebró. En 10 minutos, Stonegate se retiró oficialmente, citando problemas de cumplimiento no resueltos. Salí sabiendo que no solo estaban abandonando el trato. La estaban abandonando a ella. Esa noche, mientras salía del hotel para cenar, un hombre con una chaqueta vaquera pasó a mi lado y me deslizó un sobre en la mano sin decir una palabra. Lo abrí de vuelta en mi coche. Dentro, una sola foto. Papá de pie junto a una mujer que nunca había visto antes. Principios de los 2000, a juzgar por los muebles del fondo. Garabateado debajo con tinta gruesa, ¿quieres saber la verdadera razón por la que empezó todo esto? Encuéntrala. En el reverso de la foto, Lorraine. Sin apellido, pero sabía quién era. Rachel me ayudó a investigar. En cuestión de horas, encontramos un rastro. Lorraine, el nombre apenas mencionado en los documentos públicos de papá, era su antigua asistente ejecutiva. Se fue de repente hace 7 años y nunca regresó. Dirección actual, una cabaña cerca del lago Flathead, Montana. Esa noche, hice una maleta. Si esta mujer era la pieza que faltaba, necesitaba verla antes que nadie. Mientras conducía durante la noche, pasando por interminables pinos y carreteras sinuosas, sentí algo que no había sentido en semanas. Claridad. El imperio de Diana se estaba resquebrajando. Pero hacia lo que me dirigía ahora no era solo el fin de su control. Era el principio de la verdad. La que papá nunca había contado. La cabaña se encontraba al borde de un lago helado, apenas visible a través del fino velo de copos de nieve que cubría el parabrisas. Aparqué el coche de alquiler en el camino de grava y me acerqué lentamente, aferrando el cuaderno que había traído desde Riverdale. Lorraine abrió la puerta sin decir una palabra, con la mirada aguda, su cabello una onda de plata. Sé quién eres, dijo antes de que pudiera hablar. Y sé por qué estás aquí. Al principio no me invitó a pasar. Se quedó allí, con el frío mordiéndonos el aliento. Le mostré el diario de papá. Te mencionó, dije. Confiaba en ti. Yo también. Sus hombros se relajaron. Entra, dijo. Hablemos. El interior era modesto, vivido, cálido. Nos sentamos junto a un fuego que ella avivó con troncos de pino. Durante horas, me lo contó todo. Como ella y mi padre se habían enamorado discretamente después de su separación de mi madre. Cómo le había ayudado a reconstruir la ética de la empresa después de una crisis a principios de los 2000. Cómo estuvieron a punto de casarse hasta que el diagnóstico de su problema cardíaco lo cambió todo. No podía ser una carga para él, dijo, con los ojos húmedos. Así que me fui. Sin despedida. Simplemente desaparecí. Pensé que era un acto de piedad, pero resultó ser cobardía. Cuando papá conoció a Diana, Lorraine dijo que él todavía estaba roto. Él sabía que ella no eras tú, dije, pero estaba cansado y ella fue persistente. Lorraine asintió. Nunca confió en ella, pero para entonces ella se había posicionado demasiado bien. Entonces, abrió un cajón y me entregó un sobre grueso. Tu padre me pidió que guardara esto. Dijo, si Ben te encuentra, es que está listo. Dentro había un manuscrito, escrito a mano, cuidadoso, y titulado Leary, del legado a la responsabilidad. Era en parte memorias, en parte autopsia, un análisis profundo de cómo la ambición sin moralidad corroe a una familia desde dentro. Pasé a la última página. Allí, con tinta azul inclinada, había una línea: si Ben encuentra esto, no dejes que luche desde la ira. Deja que lidere desde lo que perdimos. Integridad.
Se me hizo un nudo en la garganta. Miré a Lorraine. Él sabía que vendría. Siempre creyó que lo harías, dijo. Por eso nunca envió esto, añadió, entregándome un sobresellado. En él, para Ben. Ábrelo cuando ya no estés enfadado. Salí a la nieve y lo abrí con los dedos entumecidos. La carta era corta. Sabía que un día volverías a casa, no para arreglar lo que estaba roto, sino para honrar lo que era bueno. Eso es todo lo que siempre quise. Si recuerdas por qué empezamos, no pueden quitarte nada. En realidad, no. Esa noche, no me sentí victorioso. Sentí paz. La guerra de mi padre no era contra Diana o Tyler o ni siquiera Stonegate. Era contra la erosión del propósito. Ahora tenía las herramientas, los documentos, la verdad, el poder. Pero la pregunta resonaba más fuerte que nunca. ¿Qué construiría con ello? No una fortaleza, no una lucha. Un legado, tal como él lo había querido. El viaje de vuelta desde Montana fue silencioso, largo y aleccionador. Llevaba la carta manuscrita de papá guardada en el bolsillo interior de mi abrigo, como una brújula que apuntaba a algo más profundo que la venganza, algo arraigado en el honor. El sobre de Lorraine era más pesado de lo que parecía. Dentro había un informe, pero no un simple memorando corporativo. Era un manifiesto, una auditoría moral lúcida del Leary Development, que catalogaba no solo números, sino elecciones, fracasos, ambiciones que perdieron el rumbo, y un plan de lo que podría redimirse. No quería quedarme con esa verdad por más tiempo. Quería que el mundo la viera en el lugar exacto donde todo comenzó, el salón comunitario de Riverdale. El mismo edificio donde papá había dado su primer discurso público sobre construir hogares, no solo casas. Pedí favores, alquilé el local, invité a la prensa, a antiguos alumnos, a viejos inversores y, como era de esperar, Diana y Tyler también aparecieron. No por curiosidad o vergüenza, sino para controlar los daños. La sala estaba llena de caras conocidas. Caras que no había visto desde que me marché aquella noche lluviosa hace años, cuando pensaba que había terminado con todo esto. Pero esta vez, no estaba aquí para suplicar. Me paré bajo las cálidas luces, los miré a todos a los ojos y empecé desde el principio. Lo expuse todo. La falsa adenda al testamento, la manipulación de las comunicaciones internas, el turbio contrato con Stonegate, el intento de borrar no solo los límites de las propiedades, sino la misma intención con la que se construyeron. No acusé. Solo dije la verdad. Mostré el viejo vídeo de papá, frágil pero con la mirada clara, diciendo, si Ben encuentra esto, sé que continuará, no con ira, sino con decencia. Entonces, sucedió algo que no había planeado. Harold entró. Estaba pálido, más viejo de lo que recordaba. Se acercó, se detuvo frente al micrófono y dijo con una claridad temblorosa, le fallé a mi amigo. Dejé que la lealtad a la comodidad superara la lealtad a la verdad. Luego sacó un documento. Esta, dijo, es la revocación final y legalmente notariada de todos los testamentos anteriores de Vincent Leary. Y esto, levantó una pequeña unidad de memoria, es una grabación privada que me pidió que guardara por si alguien lo cuestionaba. La pantalla se iluminó. La voz de papá llenó la sala, tranquila, segura. Si Ben encuentra esto, quiero que termine lo que yo no pude, con amabilidad, con claridad, sin deseo de castigar, solo de proteger. La sala se quedó en silencio. Sin aplausos, sin murmullos, solo esa clase de quietud que solo llega cuando la gente se da cuenta de que ha estado mirando en la dirección equivocada durante demasiado tiempo. Diana se fue sin decir una palabra. Sus tacones resonaron suavemente contra el suelo, como el sonido de algo que se rompe, pero que se niega a hacerse añicos en voz alta. Tyler me miró. Por un segundo, pensé que se acercaría. En cambio, se dio la vuelta y la siguió. Cuando la sala se vació, me quedé. Miré la vieja foto en blanco y negro que todavía colgaba en la pared del fondo del salón. Papá en la mesa de dibujo, con las mangas remangadas, los ojos fijos en un plano que nadie más podía ver. Me acerqué y, por un momento, pude sentirlo de nuevo. No en el aire, sino en el peso que se había levantado de mi pecho. Había planeado este traspaso, no de activos, sino de creencias, y finalmente lo había recibido.
30 días después, Lyri Development ya no era una empresa privada. Presenté los documentos finales, convirtiendo sus activos principales en un fideicomiso comunitario, una entidad pública creada para preservar viviendas asequibles, centros culturales y espacios verdes. El mismo sueño sobre el que mi padre había escrito. Rachel, para su crédito, asumió el papel de administradora con una gracia notable. Yo permanecí en la junta, pero solo simbólicamente. No quería el poder. Solo quería que la forma del legado permaneciera intacta. Diana se mudó de la finca en menos de una semana a una parte más tranquila de la ciudad. Sin demandas, sin represalias, solo distancia. Tyler desapareció por completo. Un contacto mutuo dijo que podría haberse mudado a Austin. No le di seguimiento, no porque no me importara, sino porque ya no tenía nada que ganar viendo a alguien huir de lo que no estaba listo para enfrentar. Me mudé a la vieja casa de madera cerca del borde del terreno de Lyri, la primera casa que mi padre construyó. Era pequeña, crujiente, un poco fría por las mañanas, pero era real. Cada mañana, me sentaba en el porche con una taza de café solo y dejaba que el sol me diera en la cara a través del cristal agrietado de la ventana. La misma luz que papá solía observar en silencio, sin pedirle nada. No necesitaba venganza. Ni siquiera necesitaba validación ya. Solo paz. Y la tranquila seguridad de que en algún lugar, de alguna manera que nunca entenderé del todo, él vio todo esto desarrollarse. Me vio regresar. Me vio elegir el camino más difícil, el que no tiene aplausos, ni titulares, ni un marcador. Entonces, una mañana, un pequeño paquete marrón llegó a la puerta principal. Sin remitente, sin sellos, solo mi nombre en tinta negra. Dentro había una copia de bolsillo gastada de un padre a través de los ojos de un hijo. Habían dibujado una línea roja en la primera página, pero debajo, una línea escrita a mano: puede que no me recuerdes, pero yo recuerdo lo que hiciste. Gracias, T. No sonreí. No lloré. Simplemente cerré el libro, lo coloqué junto a los otros en la estantería que papá construyó una vez, y volví a sentarme en el porche. A veces la gente cambia. No cuando lo esperas, no de la manera que necesitas, sino de la manera que pueden. Esa mañana, el sol entró por la ventana como todos los días. Ni más brillante, ni más tenue, pero de alguna manera más completo. No necesitaba mantener vivo a mi padre. Solo necesitaba mantener vivo aquello en lo que él creía. Y si hacía eso, si simplemente vivía de esa manera, quizás eso era suficiente. Quizás eso es lo que realmente significa el legado. Eso es todo lo que tengo por ahora. Gracias por acompañarme a través de esta historia. Cada detalle desordenado, cada verdad silenciosa y cada lección que me trajo de vuelta a donde todo comenzó. Si alguna vez has cargado con un peso que no era tuyo. Si alguna vez has estado en el límite entre dejar ir y aferrarte. Si alguna vez has mirado a las personas que amas y te has preguntado por qué tenía que doler tanto. O tal vez, incluso si nada de esto te ha pasado, pero algo en ello te ha sonado verdadero, simplemente comentas ir abajo. Porque a veces no necesitamos la respuesta perfecta. Solo necesitamos que alguien diga, te escucho. Y quizás este espacio, aquí y ahora, pueda ser ese lugar donde se nos permite sentir, recordar y empezar de nuevo. No tienes que explicar. No tienes que arreglarlo todo. Solo estar aquí. Hasta la próxima vez, cuida tu corazón y recuerda, sanar no significa olvidar. Solo significa que has elegido seguir adelante con delicadeza, con fortaleza y con tu historia aún por escribirse.